En la historia del Imperio Romano hay conquistas, derrotas, traiciones y hazañas que llenan bibliotecas enteras, pero también existen guerras que no figuran en los anales oficiales, conflictos tan extraños, tan perturbadores, que fueron deliberadamente borrados de los registros. Entre ellas, una destaca por encima de todas: la guerra contra los dioses falsos. Un culto inexplicable, una ciudad escondida y una batalla donde Roma, por primera vez, sintió miedo de algo que no podía nombrar. Todo comenzó en el año 193 de Cristo, en los confines orientales del imperio, donde las arenas del desierto tocaban las ruinas de antiguos reinos olvidados. Allí los comerciantes trajeron rumores. Decían que más allá de Palmira, en un valle rodeado de montañas oscuras, existía una ciudad que no figuraba en ningún mapa. Su nombre no se pronunciaba. Solo era referida como la ciudad del eco rojo. Sus habitantes no se mezclaban con otros pueblos, no comerciaban, no hablaban latín ni griego. Adoraban a unas entidades que describían como aquellos que estaban antes de los nombres. Las legiones romanas ignoraron el rumor hasta que comenzaron a desaparecer caravanas. Incluso mensajeros enviados a través de rutas protegidas no regresaban. El gobernador de Siria, Marco Aelio Sura, decidió enviar un destacamento de exploración, 120 soldados bajo el mando del centurión Tiberio Craso. Nunca volvieron. Solo un esclavo sirio regresó, herido, con la mirada perdida. Repetía una y otra vez: no tienen ojos, no tienen sombra. Alarmado, Sura informó al emperador Septimio Severo. Este, desconfiando de cultos orientales desde su campaña en Egipto, ordenó una intervención. Se conformó una fuerza compuesta por la Legión Tercere Gallica, arqueros númidas y expertos en asedios. En total, 5.000 hombres. Su misión: localizar la ciudad, eliminar la amenaza y establecer un puesto militar. Los soldados partieron al amanecer, con estandartes en alto. A su paso, los pobladores de las regiones más cercanas cerraban puertas, rezaban, y algunos huían hacia las montañas. No querían estar cerca del camino que llevaba a los que no mueren. Después de 6 días, la legión encontró una grieta entre 2 montañas negras. Al cruzarla, llegaron a un valle seco, sin vegetación, donde el sol parecía más débil. Allí la vieron. Una ciudad de piedra oscura, sin ventanas, sin templos visibles. Las calles formaban espirales. En el centro, una torre con símbolos que no eran ni latinos, ni griegos, ni arameos. El general Tito Flavio Saturnino ordenó acampar a las afueras. Durante la primera noche, los centinelas escucharon cánticos lejanos. Sonaban como lamentos prolongados, pero sin boca. El segundo día, una delegación salió de la ciudad. Eran 5 figuras vestidas con túnicas grises. No hablaban, pero portaban tablillas de barro con inscripciones. Cuando los traductores intentaron leerlas, comenzaron a sangrar por la nariz. El general, enfurecido, ordenó la captura de los emisarios. Pero cuando los soldados se acercaron, los cuerpos de los extraños se derritieron, dejando solo la túnica y la tablilla. Esa noche, los caballos se negaron a comer. Algunos soldados comenzaron a tener pesadillas. Uno se suicidó, dejando escrito con sangre: los dioses no son dioses, son grietas. Al amanecer del tercer día, la ciudad atacó. Pero no fue un ataque común. No hubo trompetas ni filas de infantería. De la torre central salieron figuras encapuchadas que caminaban lentamente hacia el campamento. Los soldados dispararon flechas. Las figuras seguían avanzando. Cuando llegaron, simplemente tocaron a los legionarios. Al contacto, los hombres gritaban, se retorcían y caían. Sus cuerpos quedaban intactos, pero sus rostros mostraban un terror absoluto. El general Saturnino ordenó la retirada, pero la ciudad había cambiado. El valle ya no era plano. Había muros, símbolos tallados en el suelo, y la torre parecía más alta. Era como si la ciudad respondiera al miedo. Los romanos intentaron reagruparse, construyeron barricadas, rezaron a Marte, a Júpiter, incluso a Mitra, pero nada parecía funcionar. En la cuarta noche cayó una lluvia negra. El agua no mojaba, quemaba. Al amanecer, cientos de soldados estaban ciegos.
Otros comenzaron a hablar en lenguas que no conocían. Uno recitó un poema largo, en versos perfectos, que luego fue reconocido como parte de una escritura perdida de los hititas. Nunca lo había estudiado. El general envió un mensajero a Palmira. Nunca llegó. La ciudad maldita había cerrado el valle. El cielo se volvió rojo al atardecer. No había viento, solo el sonido de un tambor que nadie tocaba. En la última carta enviada por el escriba del general se puede leer: «Si estas líneas llegan a Roma, no vengáis. No es una ciudad, es una cicatriz del mundo». La legión entera fue dada por perdida. Septimio Severo, humillado, ordenó que todos los documentos relacionados con la campaña fueran sellados. El Senado no debía saber. Los ciudadanos no debían temer. El culto fue declarado inexistente. Pero en los márgenes de textos imperiales comenzaron a aparecer símbolos, inscripciones que solo algunos reconocían, los mismos que habían sido grabados en las tablillas de barro. Durante los siglos siguientes, cada vez que un arqueólogo encontraba una piedra con esos símbolos, el lugar era clausurado, las copias destruidas, los descubrimientos negados. En el siglo IV, el historiador Firmico Materno menciona en su obra De Errore Profanarum Religionum que hubo un culto tan profundo que el mismo infierno temía nombrarlo. No lo describe, solo dibuja un símbolo, un círculo roto por 3 líneas. El mismo símbolo fue hallado en el siglo XIX en una cueva en Siria. Los arqueólogos que lo descubrieron murieron de forma inexplicable al poco tiempo. En 2006, una expedición francesa afirmó haber encontrado ruinas cuadradas sin ventanas cerca del desierto sirio. Imágenes satelitales mostraban una torre en forma espiral. Días después, los datos fueron borrados. La zona fue declarada peligrosa. Y así, la ciudad sin nombre, el culto sin rostro y la guerra sin testigos permanecen enterrados. Pero Roma lo recuerda, en sus túneles, en sus bibliotecas selladas, en los fragmentos que sobrevivieron, porque aquella guerra no fue solo contra un enemigo militar, fue contra una verdad que Roma no podía tolerar, que existían dioses que no eran dioses, sino presencias antiguas, anteriores al tiempo, entidades que no buscaban adoración sino silencio. Hoy en Roma Prohibida te mostramos que la historia oficial es solo la superficie, y que debajo, en las grietas del imperio, aún respira el eco de una guerra que no terminó, porque si escuchas con atención, en el viento del desierto, aún suenan los tambores.